Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí desde la Payancueva para hablar de la película Eternos. Esto es una videocrítica sin spoilers, ¿vale? Así que no voy a destripar nada, ni voy a reventar nada. No tenéis que estar avisados. Sabéis que es un vídeo de la revista Acción Cine, Acción también con información de televisión, noticias, reportajes, entrevistas. Y por ejemplo, pues los pósters. Lleva pósters, pósters 1, 2, 3, 4 pósters cada mes. Es un mensual que podéis conseguir en el kiosco, que podéis pedir a la dirección que os pondrán aquí abajo. Y si os gusta, pues podéis darle a like y podéis suscribiros al canal y demás. Bueno, pues vamos a hablar de Eternals brevemente, porque como digo es un vídeo sin spoilers. Primer término, yo le voy a dar 4 estrellas. Me parece una buena película. Por supuesto me trae sin cuidado lo que haya salido por ahí. Creo que algunas páginas y algunos críticos se van a retratar a la hora de valorar esta película. Creo que es una buena película. Pienso que es una buena película. Bien dirigida, bien planteada. Y incluso es mejor, a mí me ha gustado más que Shang-Chi. Pero hay que hacer una serie de apreciaciones. Lo primero es que creo que es una película que está siendo, digamos, no vapuleada, pero sí está siendo criticada en algunos aspectos. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio que es muy sencillo, que es un ejercicio que quizá vamos a tener que aplicar ya a prácticamente pues todas las películas que vayan viniendo en lo sucesivo de este tipo de propuesta comercial, de producto comercial. De cine de evasión, de acción y de evasión. Porque en definitiva estamos hablando de cine de acción y de evasión. Cine de acción y evasión muy bien hecho. Como digo, creo que Chloe Zhao no pierde puntos con esta película, todo lo contrario. Y creo que lo que importa, pienso que lo que importa es empezar a hacerse una idea que yo voy a proponer, y desde luego naturalmente después cada uno hace lo que le da la gana. Pero hay una cosa que yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ir más ligeros de equipaje a ver estas películas. Porque verán ustedes, esta película se titula Eternals. Se supone que se basa en los cómics de Jack Kirby. Shang-Chi se supone que se basaba también en un personaje de cómics. En absoluto el Shang-Chi que vimos en el cine era el personaje que conocemos de los cómics clásicos del personaje, de los buenos, porque después los han vapuleado hasta tal punto en las viñetas a los personajes de Marvel que ya no los conoce directamente, vamos, ni el huevo que los fabricó. Es decir, ya no sabemos esos personajes que les ha pasado en las propias viñetas. Pero volviendo a Shang-Chi, Shang-Chi no era el Shang-Chi original, ni era el Shang-Chi que podrían esperar los originales. Lo dije así en la crítica, tenéis videocrítica también en este canal y podéis repasarla si os apetece. Por cuestión de coherencia. Pero sin serlo, la película era entretenida, estaba bien, una película de acción-evasión, bastante competente y demás, y por lo tanto, para mí, una película apetecible de ver, como entretenimiento, como espectáculo de entretenimiento. El caso de Eternals, ya digo de partida que Eternals me parece mejor que Shang-Chi. O sea que estoy en 4 estrellas, pero me quedaría muy a gusto poniéndole 4 estrellas y media si hace falta. Y creo que hay que hacer un ejercicio ya. Eternals no son los Eternos de Kirby, pero sí que coge muchas cosas, bastantes cosas de los Eternos de Kirby. Ocurre que después estas películas vamos a tener que empezar a verlas, como digo, más ligeros de equipaje, y yo propondría que esta película, a ser posible, bueno, si no has leído TVOs de Eternos, pues no pasa nada. Si has leído TVOs de Eternos, olvídate de ellos,
que es lo que han hecho en la película, prácticamente. Y creo que les ha salido una película de ciencia ficción bastante curiosa, muy apañada, una buena película de ciencia ficción. Si esta película se consume como película de ciencia ficción, olvidándonos de los antecedentes de viñetas, cosa que creo que va a haber que empezar a hacer ya de partida, con muchas de las películas que nos propongan, no solo Marvel, sino probablemente también DC y demás, pues probablemente vamos a disfrutar más del tema. Pero aparte de eso, creo que a esta película le ha perjudicado muchas declaraciones que han salido de los artífices, muchas reivindicaciones, muchas cosas que se han dicho. Hay que ir a la película lo más limpio posible, lo más virgen posible, con el equipaje más ligero posible y lo más lejos del escepticismo posible frente a lo que puedan decir sus propios artífices. En serio, esa es mi recomendación. Esta película es muy disfrutable, hay que verla en pantalla grande, hay que verla en cine, es visualmente espectacular, pero no es por eso, es que está bien, es una buena película de superhéroes. Y bueno, y lo que ocurre que no es una... A ver, es una película de superhéroes, pero ¿qué entendemos por una película de superhéroes? Es una buena película de ciencia ficción. Evidentemente no llega a Interstellar, por eso no tiene 5 estrellas, yo no le doy 5 estrellas. Evidentemente no llega a, pues por ejemplo, sin ir más lejos, Dune o Blade Runner 2049, no estoy hablando de eso. Pero es mejor que mucha oferta, mucha propuesta de superhéroes que nos está llegando. Y digo, es una buena película de ciencia ficción y es mejor película de ciencia ficción que película de superhéroes, o de lo que hemos dado en entender que debe ser película de superhéroes. Así que no me extraña que si la gente va esperando ver Vengadores, pues se pegue un poco de chasco. Y Chloe Zhao, que además no solo dirige, sino que también está en el guión, hay una serie de bromas con otros personajes, no voy a hacer spoilers, pero hay una serie de bromas con otros personajes del mundo de las viñetas superheroicas que yo creo que están hablando, en cierto modo están jugando al metarrelato y en cierto modo están jugando también a la autoparodia y están proponiendo un distanciamiento del género en el que habita la película. Y a mí me parece que en eso Chloe Zhao está pagando con algunas críticas un poco negativas, pues lo valiente que ha sido al decir, mira, yo quiero hacer esta película así y punto. Claro, es una película en la que hay mucho trabajo de primer plano, de plano contra plano, y se habla, y hay mucho tema del tiempo, que viajan arriba y abajo, tal. No que viajan en el tiempo, sino que el relato va hacia atrás, va hacia adelante, cuenta tal. Pero en serio, me ha sorprendido positivamente. Había oído de todo y he llegado a esas conclusiones. Es decir, primero, que los que hacen las películas harían bien en hablar de las películas. Y bueno, y todas las opiniones y tal son válidas, por supuesto. Pero tenemos a veces demasiada declaración últimamente y demasiada opinión y demasiado banderín y demasiada pancarta levantada en torno a las películas. Esto es una buena película de ciencia ficción y creo que en algunos momentos está siendo un poco injusto en algunas calificaciones. He leído por ahí, la califican como la peor película de... Bueno, eso es buscar el titular, ¿no? Pero yo, de verdad, si esta os parece la peor película de Marvel, de los cómics de Marvel adaptados al cine, igual es que no tenemos el mismo concepto de lo que es el buen cine. Esta es una buena película. Es una película, lo que ocurre es que es una película con su personalidad. No va detrás de antecedentes, no va detrás de otras películas anteriores. No pretende ser Vengadores Endgame. Entonces, yo empezaría a recomendar algo que ya creo que propuse, pero que lo voy a recomendar mucho más ahora. Olvidémonos de los cómics, porque está claro que en el cine no van a estar interesados en reflejar los cómics originales. Eso ya nos lo han demostrado por activa y por pasiva, para crispación de muchos de nosotros, yo incluido, y estoy fijándome en películas de hace relativamente poco tiempo, que se han estrenado recientemente, que no voy a aludir porque no es el caso de esta videocrítica. Pero de verdad, olvidémonos de los antecedentes de viñetas, porque no nos los van a dar. No nos los van a dar. No están interesados en dárnoslo.
¿Por qué llaman a las cosas de una manera cuando en realidad son otras? Pues hombre, tiene que ver con una franquicia, tiene que ver con una marca, tiene que ver con algo que existe previamente y que puede generar un interés en el espectador, o sea, tiene que ver con una cuestión comercial. ¿Por qué Shang-Chi se llama Shang-Chi cuando no es Shang-Chi? O no es el Shang-Chi original. Y resulta que lo han cambiado definitivamente y además su protagonista habla un poquito más de la cuenta, pues no. Vamos a ver. Todo ese tema que ha habido sobre los cambios de sexo de los personajes en Eternos, evidentemente si tú vas a la película diciendo el cómic, yo entiendo que es legítimo exigir el cómic, ¿vale? Pero aquí sé que me estoy mojando. Para mí era casi más fácil no haber hecho esta crítica. Para mí era más fácil hacerme el sueco y ir de perfil, pero no es mi estilo, no es mi forma de ser. Digo 4 estrellas y aventuro más, 4 estrellas y media si hace falta. Creo que es una buena película de ciencia ficción y creo que se la está tratando injustamente. Esa es mi opinión. Creo que es buen cine. Creo que Chloe Zhao ha hecho buen cine. Y a partir de ahí, olvidémonos de los cómics originales, porque está claro que al cine no les interesan los cómics originales. A Marvel, a las adaptaciones que están haciendo de Marvel, están cogiendo los personajes y cambiándolos sistemáticamente. Pero ya tengo superado ese mosqueo. Yo ese mosqueo ya lo tengo superado. De verdad, ya no me mosqueo porque me digan, Shang-Chi, es que claro, es que la visión de Shang-Chi original era racista y tal. Mire usted, ya me da igual. Eso no. La película es buena. La película lo pasé un buen rato viéndola, me parece un buen título de evasión, de acción y evasión, tampoco le pidamos más, en el caso de Shang-Chi. Pero es que esta además creo que es una buena película de ciencia ficción. Una película de ciencia ficción que de alguna manera tiene buen ritmo, que tiene un buen... que yo entiendo que a lo mejor la gente se pueda despistar con esto de ir y venir. Que no hace concesiones. Yo creo que está pagando el precio de no hacer concesiones. Creo que está pagando el precio de no haber entrado en el fanservice. Creo que está pagando el precio de no decir, como somos una película Marvel, pues tenemos que ser así. No, Chloe Zhao llega y ha dicho, la película va a ser así. Y ya está. Y le han dejado hacerla así. Y más allá de eso tiene sus guiños, tiene dos... A ver, alguien va a decir, vale, no voy a decir esto. Fijaos qué bien. Las dudas que puedan plantearse sobre otros personajes que puedan aparecer o no aparecer en la película, me las voy a callar. No voy a resolver ese tipo de cosas porque no estamos en vídeo de spoiler y no quiero que me venga alguno diciendo que si cuento que aparece el título de Eternals en la pantalla o si cuento... Mirad, un detalle. Creo que este detalle sí lo puedo hacer, pero claro, por favor, pieles finas, no os enfadéis. Yo pienso que esto no es un spoiler. Cuando empieza la película, sabéis que todas las películas Marvel empiezan con el chan, 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 con el himno de Marvel, por decirlo así, ¿no? De las aventuras Marvel. Y aparece ahí todas las páginas y tal. Bien, pues estas tiene su propia música. Tiene su propio... O sea, de partida la película quiere ser... ¿Es una puerta abierta a otras cosas? Pues hombre, si hace un taquillazo, yo creo que continuarán con el asunto y puede ser una puerta abierta a otras cosas. Pero claro, si alguien va bien a ver esta película pensando en Guardianes de la Galaxia, olvidaros. Ahora también os digo, esta película es mejor que Guardianes de la Galaxia. En muchas cosas. 2. ¿Es mejor que Guardianes de la Galaxia 2? Seguro. Seguro. Y fijaos, estoy en 4,5 y me estoy acercando a las 5 cada vez más. A medida que recuerdo, a medida que... creo que es una buena película. Creo que ha tenido un trato injusto. Tiene algunas cosillas que son, bueno, muy de banderín, pero no son abusivas, ni suponen un lastre para la película, ni nada de esto. Insisto, a ver, hay un momento de musiquita que dices, hombre, muy previsible, pero aún así eso funciona. A mí me ha gustado. Creo que es mejor que Shang-Chi. Creo que no se puede ir confundido a ver la película. Y si alguien espera una película al uso de superhéroes Marvel, pues se va a pegar un susto, ¿no? Y aparte de eso, también quería comentar una cosa. A ver, hay alusiones que se han hecho, por ejemplo, al tema Superman o al tema la Liga de la Justicia, este tipo de cosas. Creo que no va por ahí el asunto. Sí que hay un guiño. Creo que Chloe Zhao está jugando esa baza. Creo que está jugando esa baza de autoparodia, de cita de otras fuentes o referentes y demás. Pero creo que es una baza bien jugada. Me parece que Chloe Zhao se ha arriesgado. Se ha arriesgado a proponer una película con seres con superpoderes que no se ajusta al término
superhéroe al que nos tiene acostumbrado Marvel. Y entonces eso ha producido que la gente pues se distancie o que la gente la califique, tal. Pero, insisto, de verdad, intentad ir con la cabeza pensando más en voy a ver una peli de ciencia ficción que en voy a ver una peli de superhéroes Marvel. La estructura que tiene, evidentemente esto sí que se produce, por eso tiene sus 4 estrellas y media. Porque aunque tiene su independencia, tiene su identidad propia, tiene su personalidad, todas cosas todas ellas que yo aplaudo, sí que es cierto que en el molde general de guión de argumento, pues siempre tenemos el sota, caballo y rey, ¿vale? Entonces, ahí sí que se sujeta a lo que es el planteamiento de películas Marvel, con un comienzo, esto no es spoiler, un comienzo más, si se quiere, más cercano a lo humano, a lo cotidiano, y un viaje hacia lo más lejano a lo cotidiano, ¿vale? Por decirlo así sin hacer gran spoiler. Y eso es un sota, caballo, rey. Pero, por ejemplo, creo que reformula un tema de los pecados de los padres, que es un tema recurrente en Disney, que es un tema recurrente en Marvel, y creo que reformula hábilmente ese tema general de los pecados de los padres de una manera muy inteligente. Creo que plantea el tema de los héroes y los antihéroes de una manera muy hábil. Creo sinceramente que trabaja muy bien cómo conectarnos con esos seres, por decirlo así, excepcionales, cómo maneja la excepcionalidad de los héroes, de los superhéroes, de los superpoderosos en este relato, y cómo sabe sacarle el máximo partido a que en ningún momento la ciencia ficción pierda comba dentro de esto. Y aquí hay que decir una cosa: cuando Jack Kirby crea estos personajes para el cómic, está inspirado por los libros sobre ufología, sobre visitas extraterrestres de von Däniken, las teorías de los astronautas, ¿no? de los antiguos astronautas, que le llaman ahora en el mundo de la ufología y demás. Y creo que eso está presente en la película, como estaba presente en Kirby, en los cómics originales de Kirby. Y ese es un tema interesante, porque es una ciencia ficción que no es tanto ciencia ficción como ufología ficción, por decirlo así. Evidentemente está dentro del paraguas general de la ciencia ficción, pero insisto, cuanto más acerquéis la película o vuestra previsión de la película hacia una ciencia ficción, que no es la space opera de Guardianes de la Galaxia, aunque hay acción, que yo decía, si se pone muy tocha, pues a lo mejor va a tener... No, tiene acción. Si el caso es que tiene acción, si el caso es que tiene superpoderes, si el caso es que... Pero está cuidadosamente equilibrado, con las secuencias de diálogo, con el planteamiento de los personajes y demás. Creo que trabaja muy bien, que con muy pocas pinceladas te plantea perfectamente el conflicto de los personajes principales. ¿Qué les pasa a esos personajes principales? ¿Cuál es su conflicto? Te lo va planteando y lo hace de una manera, para mí, hábil en cuanto a interés, en cuanto a crear, digamos, un argumento que mantenga cierto interés, cierta intriga, porque no los presenta todos al principio, sino que los conflictos, quiero decir, sino que va desarrollando esos conflictos a lo largo de la película. Una película que tiene una columna vertebral que es una historia de amor. Pero que es una historia de amor que no es un lastre para la parte de acción, y una historia de amor que no es un lastre para la parte de ciencia ficción, de fantasía, incluso de película con superpoderes, de gente con superpoderes. Entonces creo que eso está muy bien. La columna vertebral o sea, la construcción es una construcción más, vamos a decirlo claro, más madura, más de película. A veces se ha dicho, es que algunas películas Marvel, cuando las ves varias veces, como que van perdiendo y tal. Yo creo que no, esta es película a película. Y creo que tiene una construcción de estructura muchísimo más madura, más sólida. Y en parte esa solidez se debe, pues eso, a esa columna vertebral, cómo manejar esa columna vertebral, con un triángulo que se monta ahí, bueno, bastante funcional, y que además va desarrollando, digamos, esos conflictos de cada personaje. Pues el conflicto de Duende, por ejemplo. El conflicto de, que no voy a decir qué porque no quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero el conflicto de Duende, el conflicto de Ikaris, el conflicto de Cersei, el conflicto, o sea, la figura
de Salma Hayek. La figura que está muy bien, me gusta mucho el tratamiento que han hecho de Tena, del personaje de Angelina Jolie. No hay nada superfluo, no hay nada para sacarse la foto y ya, no hay nada. Por eso digo, mucha información que ha circulado de la película, con declaraciones y tal, no responde a lo que es la película. La película es mucho más sólida y mucho más seria de lo que parece, y con cierto tono pues eso, de madurez que no se ve en todas las pelis Marvel. Entonces, lo dejo aquí. Para mí es una buena película, 4 estrellas y media, me mojo, sé que voy en contra de la corriente, pero hay que mojarse y hay que tirar para adelante. Así que nada, es mi opinión, yo os doy mi opinión objetiva según mi criterio. A partir de ahí, pues a uno les gustará más, a otro les gustará menos, a mí me ha gustado, me ha entretenido, y no iba de buen rollo hacia la película, porque con todo lo que había salido y el tratamiento que suele haber de alejamiento de los personajes originales en las películas Marvel, pues podía tener cierto reparo. Pero no es el caso. Esta es una buena peli, acercaos a ella como una peli de ciencia ficción, olvidaos del antecedente de Viñeta. Efectivamente Kirby está ahí en un espíritu, en un tono general, pero no importa el cambio de personajes, no importa el cambio de sexo de algunos personajes, nada. Para mí es una película sólida por su construcción, por su desarrollo y por cómo mantiene el interés. Lo dejo aquí, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.